Hijo grande, Jesús, digno de toda la gloria, la honra, el reconocimiento. Y como lo hemos dicho en toda la semana y todos los años, hoy conmemoramos, recordamos una vez más un día de liberación. Amén. Amén. Un día en el cual el pueblo de Israel recuerda el Pesaj, la Pascua establecida por Moisés. Dios le pide a Moisés, ¿sí?, que antes de la liberación total de Egipto, ese día antes que mueran los primogénitos en Egipto, ellos tenían que establecer la Pascua, donde ellos tomaron las 4 copas de vino, sacrificaron el cordero pascual, comieron los panes sin levadura, las hierbas amargas. Con la sangre de ese cordero pascual tenían que pincelar los dinteles de las puertas y las ventanas para que la muerte no ingresara a donde vivían los hebreos. Así que no es cualquier día, es un día importante, ¿sí? Aunque específicamente quizás no sea este día, sí es un día importante. Es más, era el día 14 de Nisan, el mes de abril, en el cual ellos tenían que sacrificar el cordero pascual. Y la misma noche que Jesús celebra juntamente con sus discípulos esa última Pascua, allí en Jerusalén, Jesús establece la Santa Cena. Amén. Así que como es un día en el cual es la celebración más importante, dígale a su hermano, es la celebración más importante de nuestra fe judeocristiana. Amén. Porque la Pascua fue para Israel, pero la cena del Señor fue para la iglesia, el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Jesús es nuestro Cordero Pascual, es aquel que nos ha redimido de la tiranía de Satanás. Dice, no, a mí no me gobierna ningún tirano. Si no te gobierna Dios, si no estás bajo el gobierno de Dios, espiritual, también estás bajo la esclavitud del gobierno de Satanás. Entonces, es muy importante una fecha como hoy. Saber que Jesucristo nos ha redimido de toda maldición, nos ha liberado de la esclavitud de este tirano, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la muerte eterna, de la separación total de Dios y nos ha reconciliado con Dios Padre a través de su sacrificio vicario en la cruz. Así que denle un aplauso grande para Jesús, el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente, y fortalezca su fe judeocristiana en este día. Amén. Fortalezca cada día, pero hoy en especial, hermanos, es un día alegre, un día de victoria, un día donde la tumba quedó vacía, un día donde quizás muchos de los discípulos varones estaban temerosos y estaban escondidos pensando que los iban a agarrar y les iba a pasar lo mismo que a Jesús, pero las discípulas las mujeres acompañaron a Jesús hasta los pies de la cruz y aún hasta el sepulcro. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y a la primera que se le apareció fue a su discípula María Magdalena. Así que podríamos decir, como veía en una serie, fue la primera apóstol, porque apóstol es enviado. Y fue la primera que la envió a mandar el mensaje de que él estaba vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Y es el mensaje proclamado hace 2000 años de que hay vida después de la muerte y que tenemos que tomar nuestra decisión acá a ver dónde vamos a pasar la eternidad. Es el mensaje que la iglesia sigue proclamando hoy, sigue estableciendo hoy, que hay un Cristo vivo, aleluya, que nos puede dar vida eterna, aleluya, salvación, perdón de pecados y que tiene misericordia en nuestra vida. Glorioso sea el Señor Dios Todopoderoso. El cristiano vive tranquilo, vive en paz.
no tiene temor de nada, aleluya, porque si vive, vive para Cristo, y si tuviera que partir, se va con Él. Amén. Amén. Así que en este hermoso espíritu, hermano, vamos a compartir la Santa Cena del Señor, que Él mismo le instituyó. Amén. En ocasiones de los niños podemos aprender verdades profundas explicadas, muchas veces casi sin palabras. La siguiente historia es un ejemplo. Jeremías había nacido con un atraso mental muy importante como parte de una enfermedad que sería terminal antes de los 6 años. Si bien los padres conocían todo el problema, decidieron hacerle vivir una vida normal, todo lo normal que su enfermedad le permitiera. Así fue que asistía al jardín de infantes regular. La madre debía comunicarse telefónicamente con la maestra todas las noches a fin de saber que debía llevar el niño al día siguiente, pues Jeremías no captaba las indicaciones suficientemente bien como para cumplirlas. Cierta vez la madre fue a la celebración del día de Pascua cristiana y llevó consigo a Jeremías, quien escuchó la palabra sin hacer ningún comentario. Para el día siguiente la maestra les había pedido que para celebrar la Pascua llevaran un huevo vacío partido al medio y que pusieran algo en su interior. Todos lo hicieron y Jeremías también. A medida que la maestra los nombraba, cada uno mostraba lo que había llevado y comentaba sobre lo que había puesto adentro del huevo y por qué lo había puesto. Como la maestra había visto que el huevo que había llevado Jeremías estaba vacío, para no incomodarlo, cuando terminó de revisar los trabajos de todos los niños, dio por terminada la tarea sin mencionar a Jeremías. Cuando Jeremías se dio cuenta, le preguntó a la maestra si podía él también mostrar su tarea, a lo que la maestra le respondió que había visto en el interior del huevo y no había nada. El niño, muy contento, respondió: así es, la tumba de Jesús también está vacía. Pocos meses después, Jeremías murió. Sobre su tumba, los 19 compañeritos que habían dejado 19 huevos vacíos. Ellos también habían comprendido. La muerte, a pesar de lo terrible que es, finalmente se traiciona a sí misma, pues nos permite cruzar el umbral hacia la vida eterna y plena, que es la vida junto a Dios. En el versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Como le dije, él no estaba solo allí en el Monte de la Calavera, tenía un malhechor al lado. No sabemos si eran presos políticos, no sabemos si eran ladrones, no sabemos si eran homicidas, pero la cuestión es que estaba uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y a todos los demás que lo injuriaban y que estaban haciendo escarnio de Jesús, como muchas veces le dije, Jesús pasó no solo toda la humillación que le hicieron, sino que él mismo estaba colgando de ese madero totalmente desnudo también. Totalmente desnudo. ¿Sí? Llevando la vergüenza de todos nosotros. Pero a su vez, vemos a un Jesús que, a pesar de todo lo que le estaban haciendo, él seguía edificándose en el amor y en el perdón. Seguía amando y perdonando a sus enemigos y orando e intercediendo a favor de ellos. Diciendo: Padre, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. En pleno sufrimiento y en pleno dolor. Y dice, vamos al 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Y por qué le digo que esto representa a toda la humanidad de ayer y de hoy? Porque Jesús sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Jesús sigue con sus brazos extendidos, ofreciendo perdón, amor, misericordia, salvación, redención y vida eterna. Y cuando nosotros transmitimos el mensaje de Jesús, nos vamos a cruzar siempre con estas dos clases de personas. Hay personas que por el Espíritu Santo logran reconocer, ¿sí?, que están alejados de Dios, se compungen por su dolor, ¿sí?, les duele lo que han hecho, se arrepienten de sus pecados y cambian totalmente de actitud. Reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Vienen a los pies del Señor y reciben la promesa del Señor. No solamente de una mejor calidad de vida en este mundo, sino de una mejor vida después de esta. Pero también encontramos otro tipo de personas, porque acá vemos dos malhechores, los dos con las mismas oportunidades. Los dos estaban allí delante de Jesús. Los dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Uno decidió arrepentirse y a mí me llama mucho la atención de cómo este hombre no dice que Jesús es un profeta más, no dice que Jesús es un buen hombre. Él en esa misma condenación está llamando que Jesús es Dios. Tremendo milagro acontece ahí en el monte de la Calavera. Mientras sus discípulos lo dejaron y lo abandonaron, solo Juan estaba allí a los pies de la cruz, su madre, María Magdalena y otros que siguieron. Mientras muchos lo crucificaron precisamente porque decían que él se había hecho a sí mismo el Hijo de Dios y que él era el rey Judá. Este hombre condenado a muerte estaba reconociendo que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Estaba reconociendo que Jesús era Dios. Y reprende a su compañero y le dice, ¿aún no temes ni a Dios estando en la misma condenación? Qué rápido el espíritu de ese hombre cambió totalmente de actitud, un corazón humillado, un corazón sensible, un corazón. Yo creo que toda persona cuando ya está al borde de la muerte, ¿no? Hay momentos en que tiene que reflexionar. Y él le pide dos cosas a Jesús. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le pide? Primero, ser salvo. Y segundo, reconoce que hay un reino mucho más grande que el reino terrenal, y es el reino de Dios. Reconoce a Jesús como Dios, reconoce que Jesús puede salvarlo, reconoce que hay un reino mayor que este. Aleluya. Cuando mucha gente hoy en día, en tiempos de apostasía, he visto en redes sociales y en todo, que están tratando de combatir y arruinar, y a veces sectarios, ¿no? Sectas, tratando de arruinar y degradar la imagen del Hijo del Dios viviente. Jesús era un revolucionario. Jesús nunca fue un revolucionario. ¿Sabe por qué? Porque le decía ayer a las hermanas en el estudio bíblico, en cualquier revolución terrenal
Los líderes mandan que las tropas mueran por ellos, que los salven a ellos, y las tropas mueren salvando a su líder. Pero Jesús no fue ningún revolucionario. Jesús dio su vida para salvar a su tropa, porque nosotros somos soldados del reino de Dios. Somos el ejército del reino de los cielos. Jesús no mandó a morir a nadie por Él. Él murió por su pueblo. Cuando hoy hay muchos líderes políticos que se esconden en su búnker y mandan a morir a los jovencitos en la guerra. Jesús murió Él por salvarnos a nosotros. Él trajo una revolución espiritual, no terrenal. ¿Por qué lo crucificaron? Porque no fue de armas tomar. Porque querían otro peor que Barrabás, que los liberara del imperio romano. Pero Jesús les trajo una revolución mucho más grande. Los liberó del poder del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Bendito seas Jesús. Bendito sea Jesucristo. Así que vemos un hombre que su corazón se abrió y aceptó la salvación. En medio de la condenación aceptó la salvación. Y Jesús le hizo una gran promesa. Jesús le dijo, te digo que hoy mismo, no otro día, no en la resurrección de los muertos, hoy mismo, le dijo Jesús. Jesús estaba seguro de que él iba a resucitar. El que levantó a Talita Cumi de entre los muertos, el que levantó a la hija, al hijo de la viuda que llevaba a su hijo de 24 años a enterrar, aquel que resucitó a Lázaro, sabía que el Espíritu Santo iba a descender y lo iba a resucitar. Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Una imagen preciosa de un jardín, ya no como el huerto del Edén terrenal, sino de un jardín celestial, que muchos que Dios les ha permitido que sueñen con seres queridos me dicen, vi a fulano y estaba en un jardín y una sonrisa de oreja a oreja que ni te cuento. Levante la mano, porque si no van a creer que estoy mintiendo. Aleluya. Y a través de esas visiones y sueños, Dios los ha traído a los pies de Cristo nuevamente. A muchos. Jesús mismo le dice, hoy mismo te prometo, vas a estar conmigo en el paraíso. Un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar, aleluya, de armonía, de felicidad. Así que ese malhechor no tuvo problema de morir. Porque dijo, logré lo que quería, Dios entró en su corazón y se salvó. Pero también hubo el otro, como le decía. Esa imagen en el Gólgota es la imagen del ayer y de hoy. También hubo otro que tuvo la misma oportunidad. Sin embargo, tomó su propia decisión. Injuriaba a Jesús, maldecía a Jesús. Se endureció su corazón para perdición y para condenación. ¿Cuántas veces pasa, hermano? Que a nosotros nos duele porque vemos la gente a veces más perdida que el mismo día. Sin embargo, parece que no hay cómo quedar. ¿Le ha pasado o no? Impresionante. No cambian más. No cambian más. Pero tienen la misma oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Por eso, dice la palabra de Dios, le preguntaron un día a Jesús, ¿y son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, y la verdad que sí. Procuren ustedes entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Así que, hermano, no te desanimes, no te desalientes. Y sigamos el ejemplo de este otro hombre que fue transformado por el poder de Dios allí en la cruz del Calvario. Y hagamos siempre su oración.
Yo sé si el año pasado también o el otro Dios me trajo este mensaje de vuelta. Pero que en tu oración, ahora que estamos ya al borde del arrebatamiento, al borde de la venida del Señor, podamos siempre decir, aunque te acuestes a dormir de noche, ¿no? Te vayas a dormir. Diga, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas a buscarnos, acuérdate de mí. Falta tan poquito, hermano, para que el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, a su novia, a su elegida, a su escogida. Esa novia, como le dije alguna vez atrás, le dije que así como la esposa de la mujer de Adán, la esposa de Adán fue tomada del costado de su costilla, la esposa de Cristo fue tomada de la costilla, del costado de Jesús, así, de esa lanza que traspasó su costado. Dice que en el lavamiento del agua, amén. Dice que cuando el soldado tiró ahí esa lanza, en el costado salió sangre y agua. Y ahí se estaba formando la iglesia, la novia de Jesús, la esposa del Cordero. Que podamos decirle siempre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque he escuchado cada disparate, hermano. ¿Sabe que a veces en la semana yo también vienen a veces de otras iglesias a pedir consejo, de consejería? Y a veces he escuchado cada cosa, hermano, que la verdad que, como le dijo Jesús a uno, le dijo, ni se salvan ellos, ni salvan a nadie, los hace 2 veces hijos del infierno más que ellos. Estos días cuando veía en el informativo la idolatría impresionante que mostraban en todo el mundo, ¿no? No sé si usted vio algo. La religiosidad, la idolatría que habían en las procesiones que hacen, que llevan la cruz y la madera, pero en el clavo no se lo clavan, digo, ¿no? Solo van con la madera y se la atan nada más. Una madera livianita. Sí, una madera livianita, pues la cruz pesaba alrededor de, según piensan, 75 a 85 kilos, por ahí. Imagínense una persona toda lacerada, como lo estaba Jesús, porque estuvo despellejado después de tanto latigazo prácticamente, y subir todavía, caminar en Jerusalén, después subir a ese monte, y veían, no sé en dónde era, si era en España o qué, los bomberos ayudando a llevar la cruz con el crucifijo re pesado de bronce, supongo de oro, no sé, de Cristo, y los bomberos llevando en el hombro, porque... Y acá también, ¿no? Que hacen caminan, no sé, andaban de bastón caminando igual, yo, oh, qué bien, tan fuerte para caminar igual así, ¿cómo es que se dice la procesión que hacen, no? Vía Crucis. Ah, ¿cómo sabe, Vía Crucis en el cerro. Ah, no, porque se tienen que que sacrificar ellos, y bueno, ni hablar, ¿no? Los que suben al cerro, allá de rodillas, y allá caen, allá tienen que subir la emergencia, bajarlos. Y me acordaba del Salmo, cada vez que me veía eso, mis hijas se reían porque le digo, me acordaba de Pablo en Atenas, el apóstol Pablo en Atenas, que dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice que para todo habían hecho un dios, una imagen. Para todo lo que usted vea visible, ellos le habían hecho una imagen, un dios. Y por si se habían olvidado de algo, hicieron una inscripción, como una lápida. O sea, el dios no conocido, por las dudas si se le había olvidado algún dios. Y Pablo, enardecido cuando vio esa inscripción, dijo, desde acá mismo les voy a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Les dijo, el Dios no conocido que yo conozco es el que vengo a anunciar. Wow. Y ver a la iglesia primitiva en Samaria, en Éfeso, cómo los apóstoles predicaban, y dicen que los que habían practicado la magia, la brujería, la hechicería,
venían y agarraban sus libros y los traían a los pies de los apóstoles y los quemaban, hermano. Y dice que eran libros carísimos, que hacían la cuenta y eran libros carísimos, pero dejaban toda esa basura del mundo, toda esa basura de Satanás, con tal de aceptar a Jesucristo en su corazón. Porque cuando Cristo viene en el corazón de uno, Él no comparte ese lugar y su gloria con nadie. Si había otras cosas que estaban en ese corazón, hay que sacarlas para que Cristo reine. Y ellos no tenían problemas en despojarse de todo. Y las vidas eran cambiadas y transformadas. Entonces yo me acordaba de eso y me decía, pará mamá, porque capaz que te sube la presión. Y yo, no, debe ser como Pablo. Y me enardece esto. Y me acordaba del Salmo que Dios dice, tienen pies y no esas imágenes de yeso, esas imágenes de bronce, de oro, de plata. Tienen pies, dice Dios, y no caminan. Tienen manos y no las mueven. Tienen ojos y no ven. Y los hombres los tienen que cargar sobre los hombros porque si no, ¿cómo puede que haya tanta ignorancia cuando hay un Dios vivo, un Cristo vivo? Van de frente y mano se dan contra el primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás a ellos. Se dan de frente y mano. Porque si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Terrible la ceguera espiritual que hay en este mundo.